Adelante, Rey. Muchas gracias, licenciado Marenco, por esa presentación. Agradecido de estar una vez más, por segunda vez, en este Congreso de Docentes de Contaduría Pública. Recuerdo qué rápido pasa, ¿verdad? Hace un año estuvimos aquí una vez, en donde les presenté un tema relacionado a la generación de energía eléctrica, asociado o relativo a la parte contable y tributaria. Como dijimos al inicio, todo lo ponemos en manos del Señor. De la misma manera, esta ponencia, tenemos fe de que todos vamos a sacar algo provechoso de esta experiencia, incluyéndome. El tema que nos ocupa hoy se titula La prueba en el derecho tributario. Del título les quiero remarcar que la palabra clave de lo que vamos a discutir en este momento, la palabra clave es la prueba, la prueba. Esa es la palabra clave del tema, porque todos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, hemos tenido la oportunidad de demostrar algo, de probar algo en nuestra vida cotidiana diario. Hasta cuando vamos a buscar un empleo y aplicamos a una posición, presentamos un currículum. Y dentro de este documento llamado hoja de vida o currículum vitae, ponemos una serie de documentos que nos acreditan académicamente o con experiencia nuestra capacidad para ejercer esa función. Ese es un ejemplo de una vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Demostrar de que tenemos esa capacidad de forma documental, referenciar, o sea, con referencias personales de quienes nos conocen, con los que hemos trabajado, y quién es mejor que puedan dar una referencia de uno, que no sean que son las personas con las que hemos prestado nuestro servicio. Entonces, no es un tema complicado, es un tema muy sencillo, nada más que hago esa referencia porque nos hemos visto involucrados todos en ese aspecto. Demostrar, probar algo. Sin embargo, ahora estamos más aterrizados en el tema prueba en el derecho tributario, que como lo dice el derecho, la clasificación del derecho, el derecho tributario es una rama del derecho financiero, una rama del derecho financiero que se encarga de regular los tributos, los gravámenes, ¿a favor de quién? A favor del Estado. Entonces, dentro de esa función de recaudación, pago, declaración, nos vamos a ver inmersos en algún momento en una situación que tengamos que demostrar o probar algún hecho o circunstancia. Eso nos trae a este tema. Primeramente, dentro del quehacer día a día, me refiero a la gestión de los tributos. Todas las empresas y las personas que están obligadas, conforme la normativa y la ley, a declarar sus ingresos, sus gastos, preparar las declaraciones, hacer los pagos en tiempo y forma. En resumida cuenta, eso es lo que conocemos como una gestión de los tributos. Es ese tipo de actividades definida como la correcta aplicación de los tributos y de los principios tributarios depende en gran medida de los procedimientos seguidos para su gestión. La mayoría de las empresas diseñan un procedimiento a seguir para esta actividad muy cotidiana. De esta actividad cotidiana surgen actividades como la liquidación por la administración tributaria. Cuando nosotros omitimos nuestras obligaciones, la administración tributaria tiene la facultad de
inclusive hacernos una liquidación de oficio. Eso está en la norma. Sin embargo, lo común es que el sujeto pasivo, o sea, contribuyentes, recordemos que el Código Tributario nos clasifica en dos tipos de sujetos, el contribuyente y el responsable. El responsable no necesariamente el obligado directo del impuesto o del gravamen, sino que como intermediario entre un prestador de servicio o vendedor y el consumidor. Entonces, interactuamos como intermediarios, como sujetos recaudadores, y no solamente en el aspecto de la administración tributaria de los impuestos locales, sino que también en los impuestos municipales y en los impuestos aduaneros. Pero se ve más el tema de la retención en el impuesto fiscal y en el municipal. Entonces, dentro de esa actividad, perdón, nos vemos en la actividad de la autoliquidación por parte del contribuyente o sujeto responsable. También tenemos la actividad que consiste en la inspección de la autoliquidación. La autoliquidación no es más que la declaración de los impuestos. La declaración de los impuestos, sin embargo, tenemos dentro de la norma la facultad especial de las administraciones tributarias, hablando de todas, de las que tenemos en Nicaragua, aduana, DGI y alcaldías, un departamento, ellos tienen un departamento organizado, constituido, el cual se dedica al proceso de fiscalización. Si hemos autoliquidado los impuestos de forma apegado a la norma, tal vez no correcto, pero sí apegado a la norma. ¿Qué puede surgir de esta actividad de fiscalización? Puede surgir que producto de la fiscalización nos encontremos con una modificación a nuestras declaraciones de impuestos. Cuando ya estamos ante una modificación a nuestras declaraciones de impuestos, es lo que conocemos como una resolución de carácter administrativa. En el caso de la DGI, pues para que vayamos un poco acercándonos al tema, en el caso de la DGI, el primer documento que todos conocemos al momento de una fiscalización es la credencial. ¿Qué me van a fiscalizar? ¿Qué me van a revisar? ¿Qué periodo? ¿Y qué va a abarcar esta fiscalización? Y eso, todas las instituciones tienen la obligación de presentarla. Una credencial, tanto aduanera, fiscal o municipal. Luego entra el auditor, hace su inspección y presentan un documento que viene a terminar en una resolución. En el caso de la DGI, te dicen, aquí está la finalización de un periodo de fiscalización conocido como información preliminar de tus ajustes, en caso que hayan. En el caso de las alcaldías, te dice, aquí está un informe, ellos le llaman un informe, en donde también te presentan de forma detallada los ajustes que te hacen a las declaraciones de impuestos y la aduana de la misma manera. Notificación de hallazgos. Cada quien con su terminología, pero al final son notificación de los cambios en tu declaración. También la norma nos permite analizarla, revisarla y objetarla en caso que no estemos de acuerdo con el criterio de la auditoría de la administración tributaria. Para referirnos a estas tres instituciones, vamos a llamarlas administración tributaria. Las tres son administraciones tributarias. En el caso de la DGI, una vez que nos presentan la resolución o el documento de información preliminar, el auditor abandona el establecimiento del contribuyente y luego nos va a llegar un documento conocido como acta de cargos. Esta acta de cargo, de conformidad con el Código Tributario, nos permite presentar, en caso que no estemos de acuerdo, un documento conocido como escrito de descargo por un periodo de 15 días. Allí es la oportunidad del contribuyente. A ver, el contribuyente tiene dos oportunidades en un proceso de fiscalización. Uno, durante la fiscalización in situ. Durante el auditor está en el establecimiento del contribuyente y está recibiendo requerimientos de información. Allí es la oportunidad donde el contribuyente tiene que presentar sus documentos cuando existe un requerimiento formal por escrito. Le llaman requerimiento de información tributaria.
Ese momento es el que yo voy a presentar la documentación para demostrar el soporte de las transacciones económicas de la empresa. Obviamente, transacciones económicas que tienen vínculo con el cálculo de los tributos. La segunda oportunidad, hablando de la DGI, es cuando yo recibo el acta de cargos y me dice, tiene un periodo de 15 días para presentar sus descargos y medios de prueba. O sea, estamos fuera ya de la revisión in situ, pero ya estamos en un proceso. No se ha determinado la obligación tributaria todavía. Todavía estamos en un proceso previo a determinar la obligación tributaria. Estamos en un proceso de, todavía tengo la oportunidad de convencer a la administración tributaria que yo tengo razón o desvirtuar o modificar el criterio que se formó la administración tributaria. Y la ley te dice, esta es la oportunidad para presentar tu escrito de descargo y tus medios de prueba. Allá por el artículo 92 del Código Tributario dice, los documentos no presentados y requeridos por la administración tributaria no podrán ser utilizados en ulteriores recursos. Veamos la importancia de los tiempos y de la forma. Hablando de los medios de prueba. Los medios de prueba no se pueden presentar de una forma desordenada. Hay un orden en esto. Entonces, uno tiene que estar bien claro en los tiempos. Si yo tengo que presentar, tengo las oportunidades en la revisión in situ y en el periodo de descargo con presentación de prueba, ese es el momento. No puedo estar sacándome documentos de la manga en ulteriores recursos. Salvo en ciertos casos que la misma ley establece. El mismo artículo 92 del Código Tributario nos dice, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito, la parte final. Y esto me trae un ejemplo que les quiero mostrar. ¿En qué situaciones se pueden dar eso? Porque muchas veces la administración tributaria te dice, son 10 días. Antes de la reforma de marzo del 2019, este artículo 92 tenía dos partes. El plazo de 10 días para presentar tu medio de prueba y un segundo plazo si pedías prórroga. Y la norma decía, ambas partes podrían utilizar este plazo de 10 días adicionales. Con la reforma de marzo del 2019, esto se eliminó y nos quedamos más cortos. Entonces, esto nos hace más exigentes, más eficientes, más ordenados en nuestro día a día. Porque tenemos menos tiempo. Se cortaron a 10 días. Y el caso que yo les quiero comentar es de donde llegó la DGI y fue en tiempo de que iniciaba la pandemia. Desafortunadamente sucedió una desgracia. El contador general, porque yo he sido asesor de esa empresa por muchos años, el contador general le dio COVID y falleció. Una persona que yo conocía hace muchos años. Y la empresa se vio en una situación bien difícil y teníamos el problema del tiempo de la presentación de los documentos de prueba requeridos. Se planteó la situación y la administración tributaria se portó flexible. Obviamente se basó en el artículo diciendo de que este es un caso de fuerza mayor o caso fortuito, donde se presenta una situación fuera de los alcances humanos. Y se concedió una prórroga para la presentación de pruebas, las cuales más adelante nos sirvieron para desvirtuar un poco los ajustes. Entonces, esto se los comento porque no siempre la administración tributaria se pone rígida. Hay situaciones donde se ha permitido la flexibilidad de la información y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero depende en gran medida de que nosotros, como gestores de impuestos, la recomendación previa siempre, la actividad preventiva. El abogado tributarista entra cuando ya está el problema, en la mayoría de los casos. Pero deberíamos estar presentes antes de que se presenten los problemas, porque el orden en la casa es muy importante una vez que ya nos vemos con reparos. Y a veces son reparos millonarios que una empresa difícilmente los podría afrontar, porque no he visto yo una empresa donde incluya dentro de su presupuesto a un año, a 5 años de ingresos, costos y gastos, una línea que diga 10 millones para reparos. Nadie proyecta los reparos. Entonces es una situación de contingencia que solo se va a minimizar con la previa preparación de la empresa. Dicho eso, una vez que ya nos vemos con el problema, una resolución administrativa. Recuerden también
que este tipo de situaciones te puede llevar a infracciones tributarias y te puede llevar a delitos tributarios. Nada más que anteriormente, cuando el Código Tributario se promulgó, se aprobó y se publicó, contenía una parte de delitos tributarios. Pero con la creación y la aprobación de la Ley 641, que es el Código Penal, se derogó la parte de los delitos tributarios del Código Tributario y se pasó donde debería de estar, en el Código Penal. Hay una sección ahí que dice delitos, a ver si recuerdo el nombre en el código, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Si ustedes lo buscan ahí van a encontrar una serie de delitos en el Código Penal que fueron en parte eliminados del Código Tributario y trasladados al Código Penal. Entonces, tenemos que estar claros de que nos podemos ver en una situación tanto de infracción tributaria o delito tributario. Y una infracción tributaria pudiera convertirse en un delito penal. O sea, aparte de la sanción pecuniaria o sanciones de carácter no pecuniaria, las cuales pueden consistir en cierre de negocios, inclusive, que son sanciones no pecuniarias, pueden también, sin el perjuicio de la imputación de un delito penal. Así es que esta cosa es seria, hay que tomarla con mucha responsabilidad y sé que las empresas responsables tienen un buen sistema, que se preocupan por implementar un buen sistema de gestión de tributos para evitarnos esto. Veamos aquí. Una vez que ya estamos ante una resolución administrativa y estamos dispuestos a demostrar nuestra inocencia, nos vamos a involucrar en un proceso contencioso. Ya de hecho, desde que ya nacen posiciones antagónicas o discrepancias entre la administración tributaria y el contribuyente o responsable retenedor, nace un proceso contencioso. Nos vamos a enfrentar a un proceso contencioso. Ok, ¿cómo inicia un proceso contencioso en materia tributaria? Inicia con una resolución administrativa, porque es una autoridad administrativa la que nos está revisando. Una vez que tenemos la resolución, la ley nos permite hacer uso de los recursos en la vía administrativa, de los cuales hemos dado en el colegio muchas charlas, inclusive tenemos un posgrado en administración tributaria, que uno de los últimos módulos se habla con relación a los recursos tributarios en la vía administrativa. Aquí me voy a detener un poco porque quiero explicarles de que de manera bien práctica, cuando nosotros recibimos el primer documento, que es el acta de cargo, hablando, ejemplificando la DGI, recibimos un documento conocido como acta de cargo, presentamos el escrito de descargo, pero todavía no se ha trabado la litis, por decirlo de esa manera. Presentamos una serie de documentos como medios de prueba, todo tipo de medio de pruebas admitido, ahí lo vamos a ver más adelante, y qué es lo que contempla el Código Tributario en este sentido, nuestro Código Tributario. Una vez que ellos han recibido el acta de descargo, el escrito de descargo, la Administración Tributaria tiene un periodo de 30 días para darnos a conocer algo que se llama resolución determinativa. Como su nombre lo indica, resolución determinativa, o sea, ya están determinados los tributos. Ya no están en que sí o no, tal vez. Estamos que ya están determinados los tributos y ante esa resolución, si seguimos inconformes, cabe el primer recurso en la vía administrativa conocido como recurso de reposición en la DGI. En el caso de las alcaldías, en el informe de diferencias que nos dan a conocer, presentamos todavía un escrito de explicación de diferencia y una vez que nos confirman eso, vamos con el primer recurso y en ese caso no se llama recurso de revisión, sino recurso de reposición, sino de recurso de revisión, muy similar a aduana. Aduana también no tiene recurso de reposición. Como estamos ante la misma instancia, la pregunta muy frecuente es, yo ya presenté estos medios de prueba en mi escrito de descargo. Una vez que me presentan mi resolución en firme, ¿a dónde voy a acudir? ¿Ante quién voy a presentar mi primer recurso? En la DGI, ante la misma autoridad, en la alcaldía, ante el alcalde o la alcaldesa, y en la aduana, pues contra el administrador de aduana o el director. Estamos ante la misma instancia, inclusive hasta a veces el mismo funcionario.
Entonces dice, la pregunta frecuente que he escuchado en mi práctica es, ¿tengo que volver a presentar nuevamente todas estas 2 carretillas de papeles? Y recuerden que no pueden ser copias simples. Ahí lo vamos a ver, y lo vamos a ver en el artículo y en el inciso. Son copias certificadas en el caso de las documentales. En la práctica, y así lo hemos hecho y así funciona, es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque estoy ante la misma instancia. Presenté y solo hago referencia a la documentación que presenté en el escrito de descargo. Y si subo al director, no necesariamente estoy ante la misma instancia. Pero por si acaso y por seguridad y por tranquilidad, cuando ya subí de funcionario por ejemplo, de un administrador de renta al director, en lo personal yo presento nuevamente los medios de prueba, recordando de que yo ya no puedo en ese proceso presentar documentos que no presenté cuando me fueron requeridos. Eso lo tenemos que tener muy presente para que podamos tener cierto éxito garantizado en nuestra gestión. A menos que sean pruebas sobrevenidas. O sea, de que cuando me contestó un escrito, me haya alegado otro tipo de situación en la administración tributaria y yo tenga que atacar ese nuevo párrafo, esa nueva situación, y yo allí en esa oportunidad yo puedo incluir pruebas adicionales. Pero si ya se me fue requerido y no lo presenté en tiempo, tuve la oportunidad del descargo y no los presenté, la ley dice, esos medios de prueba ya no se le van a admitir si no fueron presentados en tiempo. Agotamos la vía administrativa, para hacer de una forma resumida, agotamos la vía administrativa, ¿y qué es lo que nos queda? Si el contribuyente considera seguir gestionando su modificación, nos queda la vía judicial. En la vía judicial tenemos, en materia de tributo, lo común y lo que tenemos a mano en nuestra legislación es o una demanda contenciosa administrativa o un amparo. Aquí sí, saliendo de la vía administrativa, aquí sí yo tengo la obligación de presentar todos los medios de prueba posibles, inclusive los que no presenté en esta fase. Vean qué interesante. La ley administrativa me dice, lo que no presentó ya no me lo puede presentar más adelante. Pero si yo ya llego a la vía judicial, allí sí. Por ejemplo, la ley 350 de lo contencioso administrativo dice de que aunque no los haya presentado en la vía administrativa, usted me los puede traer, dice el judicial. Me los puede traer y adicionar más para yo valorarlo. En el amparo de la misma manera, nada más que son diferentes acciones. Y esto quiero aclararlo, porque también es una duda que tenemos muchos colegas en que ¿por dónde me voy? ¿Me voy por un amparo o me voy por una demanda contenciosa administrativa? Depende tu situación. Si vos vas a alegar un reparo fiscal en base a una violación o crees vos de que el auditor está interpretando de una forma diferente, no voy a decir incorrecta, porque el contribuyente también interpreta, y yo leo esto no es así como dice el auditor. Entonces hay 2 posiciones de interpretación. Si estamos ante una norma, como por ejemplo puede ser una ley ordinaria, la ley de concertación tributaria, que no es una ley de orden constitucional, la ley de concertación tributaria, el decreto que crea el IBI, el reglamento, la ley de autodespacho en materia aduanera, todas esas leyes son leyes ordinarias. Si hay una diferencia de interpretación en esas leyes, lo que cabe es la demanda contenciosa administrativa. Eso es facultad de la sala de lo contencioso administrativo. Ah, pero si yo vengo y digo, a mí lo que yo considero que se está equivocando el auditor es que me está creando impuestos que no están en la ley. Ya eso cambia. No estamos discutiendo la lectura o aplicación de un artículo de una ley ordinaria. Estamos discutiendo de que la facultad del auditor es que él, mediante una interpretación que considere el contribuyente fuera de ley, me está creando un impuesto que no existe. Entonces yo digo, hay una creación de impuesto que no es facultad de la administración. Esto es facultad de la asamblea. Entonces, si hay una violación constitucional que considere el contribuyente que no es el recurso de amparo. No es la demanda. Si ustedes presentan alegatos de violaciones constitucionales en una demanda contenciosa administrativa, créanme que no van a tener, la probabilidad de éxito es 0.
porque ni debiera entrar a estudiar el fondo, la sala de lo contencioso, porque la facultad de ellos es ver litigio de leyes ordinarias. La sala constitucional fue creada para ver litigios de violaciones constitucionales. Lo aclaro pues porque ahí está y eso lo deberíamos de tener claro. Todo esto va a terminar en ¿qué? Va a terminar en un documento conocido como sentencia. Y esta sentencia a lo que nos lleva es a la ejecución y el debido cumplimiento. Nuestras leyes dicen, ya tenemos sentencia, lo que nos queda es ejecutarla, ya sea a favor de la administración tributaria o a favor del contribuyente. Eso es lo que establece nuestro régimen legal. Pero en todos estos procesos tenemos que tener medios probatorios y saberlo utilizar. Porque esto es como tener un vehículo y no saberlo conducir. Tenemos que saberlo manejar, conocerlo en qué momento, de qué manera, qué tipo de documento, que sea pertinente, que no sea algo inútil y no se desgaste en ambas partes. Eso a manera de introducción. Veamos lo siguiente. Aquí hay por decir algo, una frase muy conocida en lo que es el derecho tributario, que dice, tanto vale no tener derecho como tenerlo y no poder probarlo. Vean qué situación más interesante. Yo voy a comenzar un litigio y un pleito y yo sé que yo no tengo el derecho, no tengo la razón. A mí se me han presentado situaciones donde los contribuyentes me dicen, es que yo no tengo dinero para pagarlo y quiero que recurra. Pero si aquí está evidente, aquí no tenés vos el derecho. Ese tipo de caso, cuando uno lo agarra y uno litiga y presenta los recursos, se conoce como litigación. Se me escapa la palabra, es una litigación, litigar permítame, voy a recordar, me pasó lo de Marvin que no recordaba un término, litigar temerariamente. Soy un temerario. Me voy, yo sé que mi vehículo no tiene freno y conduzco el vehículo y así me voy a ir, pero no tengo freno. ¿Cómo voy a agarrar un vehículo que no tiene freno? Entonces, yo estoy litigando temerariamente. Entonces, al estar claro de que no tengo el derecho, es bien importante conocer que no tengo el derecho. Pero también es tan importante saber que sí tengo el derecho, pero no lo puedo probar. Imagínense, tengo el derecho, pero no lo puedo probar. Eso es tan importante como montarse en un vehículo sin freno. Así es que hay que tener muy presente esto, dos cosas. Tengo el derecho y si lo puedo probar. ¿De qué manera? Por medio de los medios de prueba. Si la prueba, los derechos subjetivos de una persona son simples apariencias, sin solidez y sin eficacia alguna. Es lo que yo estaba diciendo anteriormente. No tengo medios de prueba, no lo puedo probar. Estoy como asegurando algo a que me crean por mi linda cara, por mi condición, por mi prestigio o no prestigio, todo lo contrario. Si tenemos mal prestigio, es lo primero que hace que no le creas a ese mentiroso. Entonces, independientemente del prestigio, de no prestigio, etcétera, del buen comportamiento expediente tributario que pueda tener el contribuyente, lo importante en este tema es el término de la prueba. Debemos de tener medios probatorios cuando vamos a asegurar algo. Veamos qué es lo que dice como definición la Real Academia Española. Es la acción y efecto de probar. Vean qué sencillo. Demostrar también razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad. No necesariamente yo voy a probar una verdad, también puedo probar una falsedad. En una cosa en defensa de las pretensiones litigiosas. Entonces, eso es un término común. En términos de derecho probatorio, es un conjunto de normas jurídicas relativas a las pruebas. Principios de la prueba, eso lo vamos a revisar rápidamente. ¿En qué consisten los principios de la prueba? ¿Cuándo son pruebas admitidas? ¿Qué es una valoración de la prueba? La valoración de la prueba es aquella que le da el juzgador, la autoridad, la cual es competente para conocer el proceso. Entonces ellos dicen, esta prueba la está presentada y le da una valoración.
Ahí también podemos tener otro problema. Consideremos de que la autoridad administrativa o judicial no nos esté dando una correcta valoración a la prueba. Hay que atacar eso. No me admitió una prueba. ¿Por qué no me admitió una prueba? Ah, es que usted la presentó extemporáneamente. Entonces, yo no estaba preparado con los términos y plazos para presentación de prueba. Esta prueba no cumple ciertos requisitos y nada tiene que ver con lo que usted está alegando. Incumple un principio de la prueba, no es pertinente, etcétera, etcétera, y nos podemos ver con varias situaciones. Esa es la importancia de este tema. Ahí radica, en este párrafo radica la importancia. Conozcamos más términos que nos van a ser útil y nos van a ayudar a ubicarnos en los conceptos y la sustancia de este asunto. ¿Qué voy a probar? Comienzo yo y digo, yo digo que estos ingresos no deberían de estar siendo grabados. Entonces yo quiero probar. ¿Con qué lo voy a probar? O sea, ¿a qué se llama eso? ¿Qué voy a probar? Ese es el objeto de la prueba. Esto es el objeto de la prueba. ¿Qué voy a probar? Yo quiero probar que este gasto es deducible. Este ingreso es generador de renta o el mismo gasto es generador de renta o no es generador de renta. Eso es lo que yo voy a probar. Continuemos con los pasos. ¿Con qué lo voy a probar? ¿Con qué lo voy a probar? A eso es lo que se conoce como la fuente de la prueba. La fuente de la prueba. Fíjense, comúnmente y coloquialmente hoy, los medios de prueba, los medios de prueba, los medios de prueba, y aquí traigo los medios de prueba. Y los medios de prueba le llamamos a los documentos. En esta actividad estamos diferenciando, por decirlo de alguna manera, que la fuente de la prueba es el documento mismo. Es la prueba documental. Pero no necesariamente pueden ser documentos, únicamente. Puedo yo probar con testigo, puedo solicitar una inspección al establecimiento, puedo agregar dictámenes periciales de perito. Todo esto y etcétera, 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 van a ser fuente de mi prueba. Ahora, dicho esto, ¿a qué le llamamos medios de prueba? El medio de prueba no es más que el vehículo. ¿Cómo lo voy a probar? ¿Qué voy a probar? ¿Con qué lo voy a probar? ¿Cómo lo voy a probar? Sencillo. ¿Cómo lo voy a probar? Lo voy a probar con el vehículo, el medio de la prueba. ¿Cómo monto? ¿Cómo yo subo? ¿Cómo lo monto en el proceso? El documento en el proceso. El ejemplo que yo les ponía anteriormente, recibo el escrito de cargo, el vehículo, el medio que yo voy a utilizar para montar estos documentos al proceso es otro escrito conocido como descargo. En materia de DGI, en materia de aduana, explicación de las diferencias y alcaldía, explicación de diferencias. Esos escritos que incorporan los medios de prueba son los medios de prueba. El escrito de incorporación de fuentes de prueba, testigo es la fuente, el testigo es la fuente, pero la declaración es el medio. O el escrito donde yo presento y propongo una testifical, ese es el medio de prueba. Sencillo, pareciera complicado, pero es una terminología bastante clara y sencilla. En otras palabras, es cómo incorporarlos al debido proceso. Recordemos que este término debido proceso es un término muy importante en lo que son los procesos contenciosos. Hay que respetar tiempo, forma, fondo, todo lo que se conoce como el debido proceso. Veamos ahora principios especiales aplicables a la prueba. Este principio es bien importante, tiene un peso en este tema bastante alto. La libertad probatoria. Y les voy a mostrar un ejemplo de una resolución para que aterricemos un poco a qué me estoy refiriendo.
el artículo 236 del Código Procesal Civil de Nicaragua, y ustedes me podrán preguntar, ¿por qué estás haciendo relación a un artículo del Código de Procedimiento Civil si tenemos el Código Tributario? El Código Tributario nos dice, a inicio del Código Tributario, allá por el artículo entre el 6 y el 9, no recuerdo el artículo exactamente, que lo que no establezca o norme el presente código, el Código Tributario, será supletorio la norma de derecho común. La norma de derecho común se deberá entender como el Código de Procedimiento Civil en materia de procedimiento. En materia de derecho sustantivo, de materia, no de procedimiento, tendríamos el Código Civil. El Código Civil están regulados los mandatos, a manera de ejemplo, en el Código Civil están regulados los mandatos, los poderes, lo que se conocen como poderes. Y nosotros para poder accionar en este tipo de actividades requerimos un poder, los cuales no están regulados en el Código Tributario. Es materia del Código Civil. Ah, pero ¿cómo voy a incorporar un poder yo? ¿Cómo lo voy a hacer valer? Es materia del Código de Procedimiento. Para que estemos claros, hay materia sustantiva y materia adjetiva. La materia adjetiva es cómo voy a proceder en materia de procesal. Entonces, esta terminología no es retomada por el Código Tributario nuestro. El principio de la libertad probatoria la podemos encontrar en esencia en el Código de Procedimiento Civil como materia subsidiaria, como materia supletoria, perdón, como materia supletoria. Entonces, este código nos dice, la libertad probatoria consiste en que lo que usted vaya a incorporar como prueba tiene que ser lícita. Tiene que ser lícita. Entonces, la pregunta que yo me he hecho es, ¿a qué le llamo yo prueba lícita? O mejor dicho, para poderlo entender mejor, ¿qué sería una prueba ilícita para yo no caer en un procedimiento ilícito? Todo aquello que sea obtenido violentando los principios fundamentales del sujeto. Dentro de los principios fundamentales del sujeto hay un montón de principios fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social, el derecho al reconocimiento personal, etc. Encontramos uno que dice el derecho a la privacidad, que lo podemos homologar con el término de sigilo. Con sigilo de documentación. Entonces, una prueba que yo haya obtenido de forma ilícita, violentando ese derecho fundamental de la privacidad o sigilo de una persona, se debe catalogar como una prueba ilícita. Para yo presentar como administración tributaria o como otra persona, para yo presentar la finanza o las cuentas bancarias de una persona, se tiene que pedir autorización judicial o a la autoridad competente. Ya con la resolución de la autoridad competente, esas pruebas se vuelven lícitas y se incorporan en el proceso. Recuerden de que la información fiscal también goza del beneficio del sigilo. Las administraciones tributarias tienen acceso a esta documentación, pero respetando el debido sigilo, y es una información que se utiliza para determinar los tributos y no debería ser para otra cosa. O para prueba, como medio de prueba para acusar a un contribuyente ante un delito penal tributario. Eso es lo que les podría comentar con relación a una prueba lícita, de forma antagónica, definiendo lo que sería una prueba ilícita. Que sea pertinente, el mismo término lo dice. Si vos me vas a presentar este documento para demostrarme un hecho, y este documento nada tiene que ver con lo que me querés demostrar, esa es una prueba impertinente. ¿Y eso quién lo determina? Lo determina la autoridad competente, la cual se puede equivocar. Y allí es donde tenemos que estar pendientes. Que sea útil, la prueba que sea útil. Si ustedes revisan este artículo, allí viene bastante extenso explicando de en qué consiste lo pertinente, lo útil y lo necesario. Estos dos tienen una vinculación entre lo que sea útil y lo que sea necesario. Si es notoriamente necesario incorporar este documento porque con otro tipo de documentos no voy a poder demostrarlo.
Entonces, tiene que ser necesario, útil, pertinente y lícita. Si nos enmarcamos en estas cuatro palabras, lícita, pertinente, útil y necesaria, créanme de que vamos por buen camino. Miremos ahora. Estoy en un proceso. Yo incorporo mediante un medio de prueba la fuente de la prueba. ¿A quién le pertenece o le beneficia las pruebas que aporte una de las partes? Supongamos que el contribuyente presenta 10 cajas de documentos como medios de prueba. El que aportó la prueba le pertenece. Yo la estoy aportando con el supuesto de que me beneficie y me ayude a demostrar algo. Le pertenece a quien la aportó, al quien la propuso, la entregó, o le pertenece a la parte contraria, o le pertenece a la autoridad a la que se le estoy entregando. Mirá, estos son mis medios de prueba. Ahí está un interrogante. Son términos que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con los documentos que vamos a presentar o medios de prueba. Eso no le pertenece a ninguna de estas tres personas. Eso se incorpora al proceso y ya entra a un procedimiento, a un trabajo de valoración de la prueba, si es pertinente, si no es pertinente, si es útil, si es ilícita, lícita. El mismo proceso, las reglas del proceso va a determinar, porque una prueba documental que yo haya presentado como contribuyente puede utilizar a la parte contraria para perjudicarme. Entonces, como dice popularmente, me podría dar yo mismo con las piedras en los dientes. Entonces, aportar documentos y creemos de que con 10 cajas de papeles, creemos de que ya he mostrado suficientemente. Pueden haber ahí documentos y acciones que más bien jueguen en contra nuestra, a como lo voy a ejemplificar en algunos casos. ¿Quién es el que la admite? El juez competente o la autoridad competente. Es el que tiene la función de decir esta prueba se admite y no se admite, pero no por criterio personal. Tiene que revisar los tiempos, la forma, si realmente las partes, ¿verdad? En el proceso contencioso la han incorporado respetando las reglas del debido proceso. El juez, recuerden que es una persona instruida en este tipo de situaciones y es el que maneja la norma. Obviamente nosotros la deberíamos de manejar para poder hacer bien las cosas, pero el que la admite es la autoridad. Así es que no nos extrañemos cuando nos digan, usted presentó extemporáneamente esta prueba, si bien la demuestra tal cosa, no se le va a admitir, porque no respetamos las reglas del debido proceso. Y esto está también consagrado en el mismo Código de Procedimiento Civil. ¿Quién lleva la carga de la prueba? O sea, ¿quién tiene que aportar los medios de prueba? La ley dice, quien afirma o asegura algo debe aprobar la prueba. Si yo digo, este gasto es deducible, yo tengo que aportar la prueba. Pero si viene la administración tributaria y dice, este gasto no es deducible, y no digo nada yo no tengo que presentar ningún medio de prueba para contradecir esa aseveración. Si la administración tributaria dice, este gasto no es deducible, él tiene que aportar el medio de prueba y convencer a la autoridad tributaria o al juez, si las cosas llegan a nivel judicial. ¿Qué no es susceptible de prueba? Tenemos que conocer también qué es lo que yo no necesito probar. En primer lugar, si yo confieso, la confesión no es algo que yo necesito probar. Si yo estoy enfrente a un reparo y yo admito que he cometido un error, ya que sea intencional o no intencional es otra cosa, y yo admito de que el error fue cometido por parte nuestra, entonces ya no entramos a ningún tipo de proceso de evaluación ni de admisión de prueba. Eso es algo que no se necesita probar. Los hechos notorios y evidentes, estas son reglas generales. Lo que es notorio yo no necesito probar. Lo que yo me dedico a la extracción de oro y no me dedico a otra cosa, pues evidente, la actividad económica lo demuestra, es algo notorio. O hubo un incendio y se quemó el inventario. Fue un hecho notorio, ahí no necesito probar nada. Obviamente
soportar las actuaciones diferentes. Y las leyes y las normas que están en nuestro ordenamiento jurídico, no necesito probar de que existe una ley y que dice tal cosa. Entonces, son cuestiones objetivas normales. Ahora aterricemos un poco a qué nos dice nuestro Código Tributario en relación a medios de prueba. El Código Tributario le llama medios de prueba y lo podemos encontrar en el artículo 90 del Código Tributario de Nicaragua. La primera que nos dice el Código Tributario, ya para aterrizar, la cosa juzgada. Como primer medio de prueba dice cosa juzgada. Eso dice el código. Ahí lo vamos a ver. Luego nos indica los documentos y nos señala, incluyendo fotocopias certificadas por notario o por funcionarios de la administración tributaria. O sea que yo tengo que hacer uso de la fe notarial. Aquí nos está diciendo, si usted va a presentar fotocopias simples, no serán admisibles o por lo menos no reúnen los requisitos que establece ya el derecho positivo nuestro. El derecho positivo es la norma escrita y vigente. La confesión, nuestros legisladores pusieron eso en el artículo 90. El que confiesa ya es un medio de prueba o a favor o en contra. Los dictámenes fiscales, muy comentados por los contadores públicos. Los contadores públicos decimos, dictámenes fiscales. Y muchos colegas y estudiosos, incluyéndome, decimos, ahí está, el dictamen fiscal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuáles son las reglas para el dictamen fiscal? Estando de travieso y de vago, pues no tenía nada que hacer, me puse a leer el Código Tributario de El Salvador. Y el Código Tributario de El Salvador tiene un capítulo de los dictámenes fiscales. Allí, a manera de derecho comparado, al estudiar uno una norma de otro país, le llamamos derecho comparado. Allí te dice qué requisitos lleva un dictamen fiscal, en qué situaciones es obligatorio un dictamen fiscal. Nosotros lo tenemos en nuestra legislación, pero creo, y así es, todavía no está reglamentado y como que no lo podemos. Tenemos el vehículo, pero no le hemos puesto la llanta para poderlo andar. Pero está dentro de los medios de prueba y eso ya es un gran avance. La deposición de testigos, imagínense que yo puedo, para efectos tributarios, utilizar testigos. Está en la norma. Habría que ver la situación, lo que quiero demostrar, si es pertinente un testigo. La presunción y los indicios es algo que fíjense que no es tan subjetivo, porque pudiera ser, eso es subjetivo, no es tan subjetivo, porque tiene ciertos requisitos. Siempre que la administración tributaria tenga bases legales para comprobar el hecho. Y otros medios de prueba derivados de los avances tecnológicos. Obviamente, vamos camino a los avances tecnológicos. Va a haber una ponencia en relación a ese tema, que sean verificables, soportados técnicamente y que produzcan certeza de los hechos. ¿Una fotografía podría ser un medio de prueba? Pues no sé. Habría que someterlo ¿a qué? A un peritaje. A un soporte técnico. Ahí está, soporte técnico. Un video, etcétera. Pero ahí está el avance que ya lo tenemos en la norma. Unos 5 minutos más, licenciado. Me voy a apurar. Ok. Los procedimientos tributarios administrativos pretende hacer valer. Eso ya lo dije. Aquí, rápidamente, este es un caso de la vida real. Un contribuyente dijo, me están imputando impuestos con una información exógena que sacó la administración tributaria. Y eso no está en la lista de los medios de prueba. No necesariamente tiene que estar en el artículo 90, porque ya vimos de que uno de los principios es la utilidad de la prueba. Si eso demuestra un hecho, es admisible y así lo dijo el Tata. Y así lo dijo el Tata. Luego veamos la otra cara de la moneda. La administración tributaria utilizó la información exógena, pero no tenía pertinencia con los registros del contribuyente. O sea, la información exógena no amarraba los números de la facturación del contribuyente.
y no le tuvo que dar la razón el Tata. Entonces, vean de qué manera utilizamos los medios de prueba de forma incorrecta. La cosa juzgada, rápidamente, la cosa juzgada es lo que nos referimos a la sentencia firme del mismo objeto. Del mismo objeto. Como decía Marvin, 1 hora estos temas no son para profundizarlo. Pero si ustedes están interesados, podemos trabajar un seminario con relación a recursos y profundizar en medios de prueba. Pero la cosa juzgada no es más que sentencias firmes de las cuales ya no caben recursos. Obviamente que estemos hablando de los mismos temas. Sentencia definitiva no es lo mismo que una sentencia firme. Una sentencia definitiva es algo que todavía es recurrible. Aquí voy a pasarme este ejemplo porque es un ejemplo importante. Los documentos, ya lo había mencionado yo. Con los documentos tienen que ser copias certificadas, que tengan conexión. Recuerden, documentos redactados en idioma que no sea el español, el Código Civil, el título preliminar del Código Civil nos regula cuál es el idioma oficial nuestro, el español. Si usted lo va a presentar, no se lo va a presentar en inglés ni en chino, tiene que llevar acompañada su traducción. Y si son documentos tramitados en el exterior, por favor, certifíquelo y apostíllelo. Este es otro ejemplo, que me lo voy a saltar. Certificación CPA. Aquí les quiero señalar este ejemplo. Hubo un contribuyente que presentó una certificación CPA, nada más. El CPA no presentó documentación soporte en lo que basa su certificación. Fue bateada por la Administración Tributaria. Creemos los contadores públicos, algunos, aquí está mi certificación y yo digo que este gasto es deducible, que está registrado en la cuenta contable tal, sello y firmo. No, la autoridad quiere valorar los soportes. No cometamos ese error y esto es aprender de los errores de los colegas. Así como nosotros cometemos errores y las pagamos caras las consecuencias, lección aprendida. Pero es mejor aprender de los demás porque así no tropieza uno. Presunciones e indicios. Bueno, aquí lo que les podría decir es que las resoluciones y las presunciones que haga la administración tributaria deben estar soportados. Deben estar soportados. No es de que por tu actividad económica, aquella extractora de oro tiene 20 millones de ingresos y porque son parecidos te voy a grabar con 20 millones de ingresos. Y creo que todavía faltan como 2 diapositivas nada más. Quisiera saltarme eso y ahí pues yo sabía que íbamos a tener poco tiempo. No sé si... ¿A qué nos dedicamos ahorita? ¿Va a haber periodo de pruebas o no? Sí, va a haber un periodo de preguntas. Sí, no. Aquí está ya el maestro Benji, no quiero invadir a nadie. Bienvenido, maestro. Tenemos algunas inquietudes, comentarios. ¿Quién más tiene problemas de audio? ¿Qué pregunta más fácil? Aló. Muy buenas tardes, estimados congresistas. Agradecemos al licenciado Reinaldo Gómez por su brillante exposición sobre el tema, el cual domina mucho porque es casi una de sus principales fuentes de ingreso, ¿verdad? En su despacho. Mi práctica profesional. Su práctica profesional. Vamos a un periodo de preguntas y respuestas. Vamos a abrir los micrófonos. Por favor, seamos concretos. Levanten la mano, por favor, los que quieran participar a viva voz, que tienen abiertos los micrófonos. Si no, vamos a leer las preguntas que están acá en el chat o en el espacio de las preguntas y respuestas. Chepito, ¿hay alguien que levante la mano por ahí? Nadie, ok, vamos a comenzar por esto. Dice Roger Nicolás. Igual se establece el principio de libertad probatoria en el artículo número 15 CPP. Sí, la respuesta es sí. El principio de libertad probatoria tiene conexión con lo que mencionamos anteriormente de si el medio de prueba, la fuente de prueba, tiene pertinencia y es útil,
se está cumpliendo con el principio de Correcto. libertad. O sea, yo puedo probar con cualquier tipo de medio, incluyendo aquellos que no estén listados en el artículo 90. Correcto, gracias, licenciado. Dice Martelena García, en los medios de prueba que presenta no incluye los dictámenes fiscales, la DGI ignora esta prueba. Creo que yo me detuve con relación a los dictámenes fiscales y hice varios comentarios. No está reglamentado, pero sí lo tenemos incorporado en el artículo 90. Correcto. Dice Eric Ulises Martínez, para el MSC Reinaldo Gómez González, si en su vasta experiencia profesional ha recibido o ganado querella ante la DGI, DGA y ALBA. En el caso de la DGI, sí, también he perdido. En el caso de la DGA, sí, también he perdido. Y en el caso de la alcaldía, también sí he ganado y también he perdido. Perfecto. Esa es parte de la experiencia, de la práctica profesional. Eric Rafael Espinosa. Sirve como medio, pero también están las otras de videos testimoniales. Están incluidas en el artículo 90 de nuestro Código Tributario, pero también supletoriamente podemos incorporar otro tipo de medios de prueba. La vecina puede llegar a testificar, etcétera, sí, que vio tal cosa. Dice, se necesita, Denis Torre Ayala, se necesita un seminario sobre el uso de los avances tecnológicos. Saludos desde Granada, Nicaragua. Saludos, Denis. Ahí, bueno, un comentario, ¿verdad? Sí, sí, un comentario. Eric Rafael Espinosa dice, un seminario de unos 6 meses para salir como especialista. Perfecto, está bien. Interesante, se puede hacer aquí. Hay varios expertos en la materia. Interesante la lámina de la presentación para tomar la experiencia del expositor, dice. Ok. Eric Rafael Espinosa, de nuevo, en una certificación es importante hacer referencia a las cuentas que están documentadas con las facturas tales y tales, hacer narrativa, mejor dicho, dice. Bueno, aquí con relación a esto me puedo comprometer a presentarles una resolución del TATA en materia aduanera, donde yo presenté como medio de prueba una certificación CPA con todos los soportes y el TATA dedicó como 2 párrafos a esa certificación CPA diciéndome el CPA adjuntó el estado de cuenta, adjuntó la factura, por lo tanto es suficiente medio de prueba para desvirtuar el ajuste. Me puedo comprometer si tienen interés para que vean pues. Perfecto, gracias licenciado. Bueno, yo creo que ha sido bastante debatido el tema. Agradecemos al licenciado Reinaldo Gómez por su brillante exposición, lo cual demuestra efectivamente que tiene la experiencia suficiente para este tema. Así es que, doctor, muchísimas gracias, muy amable. De nuevo, el Colegio de Contadores le agradece su presentación brillante en esta mañana. No me queda más que agradecerles a todos, al colegio, a los participantes por la confianza y la oportunidad de que compartamos este tema. Muchas gracias.